Este es un tema muy importante que generalmente no ahondamos en él. Y muchas personas, bueno, lo digo por mí, yo no sabía que en la Biblia nos hablaba de cómo administrar nuestras finanzas. En la Biblia Dios nos plasma el plan perfecto para que nosotros tengamos una vida próspera. Entonces, en ese sentido, eh, parte de la visión que Dios le dio a nuestro fundador en la fraternidad de Mochacaria fue una instrucción para que nosotros como fraternos tengamos claro cómo vamos a tener avivamiento en nuestras finanzas, ¿verdad? Vamos a darle algunas instrucciones generales para todas las charlas de esta jornada, ¿verdad? Pongamos nuestra mejor atención. Dios nos quiere instruir en esta mañana, Dios nos quiere preparar y enseñar. En ese sentido, pues pongamos nuestro teléfono en vibrador, en silencio, y si lo podemos apagar, mucho mejor, ¿verdad? El tiempo que le vamos a regalar a Dios es para que Él nos bendiga, pero si de repente viendo un mensajito o algo nos distraemos, vamos a perder la bendición. Bien, como lo decía Carlos, ¿verdad? A veces en los ministerios, en las iglesias, nos hablan mucho del Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad? Y hay muchos mensajes que se han hecho populares acerca de las finanzas cristianas, ¿verdad? Y nos meten enseñanzas confusas, ¿verdad? Que muchas veces se contradicen, ¿verdad? También pues hemos escuchado que nos dicen, usted siembre para que Dios le multiplique, ¿verdad? Porque Dios le va a pagar al 100 por 1. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos hemos recibido esa instrucción? ¿Verdad? Ciertamente Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Pero en la medida que nosotros sembremos de manera desinteresada, con alegría, con gozo, con entusiasmo, en esa medida es la que Dios nos va a prosperar. Pero si nosotros vamos queriendo recibir antes de dar, entonces no funciona así. Dios traerá los fondos de manera diferente, no como nosotros esperamos. No que si nosotros ponemos 10 pesos en el sobre, por ejemplo, es que a la vuelta nos van a caer 100. No funciona así, ¿verdad? Dios nos va a prosperar de muchas maneras. Recordemos cuando estaba en el sermón, que se fue acumulando aquel montón de gente, ¿verdad? Y dentro de los discípulos, pues, ellos tenían a alguien que era el encargado del dinero, el encargado de las provisiones, ¿verdad? Y ese día, pues, habían 5,000 personas ahí y no había cómo darle de comer. Entonces, fueron al maestro y le dijeron, maestro, ¿qué hacemos? No, hay que darles de comer a todos. Pero es que solo tenemos unos cuantos panes y otra cantidad de peces. ¿Y cómo le hacemos? Entonces, yo me imagino que pudo haber dicho Pedro ahí, ¿verdad? Pues mandemos a comprar allá a la despensa pescado o más pan. Tal vez dijo Judas, ¿verdad? No, está más barato allá en el otro súper, ¿verdad? Pero no fue así. Simple y sencillamente, nuestro Maestro Jesucristo alzó aquellos panes, alzó aquellos peces, se los presentó a nuestro Padre Celestial y todos conocemos ese pasaje en la Biblia. Aquella multiplicación de panes y peces fue milagrosa. Así es como Dios opera, ¿verdad? Así es como Dios opera. Dios va a operar en nosotros, en nuestros recursos, en nuestras finanzas, de acuerdo a la disposición. No esperando que vamos a recibir como nosotros creemos que nos va, ¿verdad? A dar, sino como Él propone y dispone. Y para eso Dios nos va a enseñar. Si tu corazón está unido al corazón de Dios, perdón, si tu corazón no está unido al corazón de Dios, entonces nosotros vamos a estar sembrando en tierra estéril, en tierra que no va a fructificar, en tierra que no va a prosperar. Si en nuestro corazón nosotros damos esperando que vamos a tener una recompensa, probablemente algún día lo vamos a tener, en algún momento. Pero si usted lo hace de esta manera, eso no es agradable a Dios. ¿Verdad? Cuando usted dé de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio.
Dice la palabra que si nosotros, dice, si traes tus ofrendas al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo en tu contra, ¿qué dice? ¿Qué dice Mateo? Dice que dejemos ahí y que vayamos primero a reconciliarnos con nuestro hermano y que posteriormente vengamos a él. ¿Qué nos quiere decir ahí nuestro Señor? Nos quiere decir que cuando nosotros demos, que cuando nosotros ofrendemos, lo hagamos con un corazón limpio, con un corazón que no tenga nada que nos estorbe, sin ningún resentimiento, sin ninguna falta de perdón, sin nada que nos esté estorbando. Porque si no, ahí arriba nos dice que esa ofrenda va a caer sobre tierra estéril. ¿Y qué es algo estéril? Es que no hay fruto, ¿verdad? Aquello no va a fructificar. Y más adelante en esta mañana vamos a aprender mucho acerca de los frutos, ¿verdad? Mucho acerca de los frutos. Entonces, en ese sentido, vamos a resumir que Dios ve y Dios conoce y Dios sabe perfectamente cómo es nuestro corazón. Yo le puedo decir a Isaí, mira, perdóname por lo que te hice, digamos que yo le hice alguna cosa, ¿verdad? Pero si solo lo digo del diente al labio, puede ser que Isaí quede tranquilo ahí, pero mi corazón delante de Dios sabe que no pedí aquel perdón de corazón, ¿verdad? Entonces nosotros debemos entender y tener claro que Dios conoce nuestro corazón. Dios nos ve tal y como somos, tal y como somos. Dios ve el corazón y no el tamaño de tu ofrenda. Y todos conocemos ese pasaje en la Biblia, cuando se vieron y le preguntaron que quién daba más, si el rico o aquella señora que daba todo lo que tenía, ¿verdad? Esta señora vino y dio sin reservas. Abrió totalmente su corazón y de manera alegre, de manera entusiasta, de manera esperanzadora, le ofrendó todo lo que tenía a Dios. Y en comparación con lo que el rico daba una gran cantidad, pero no la daba de corazón, la daba apesarado, le daba de repente lo que le sobraba, ¿verdad? Y en ese sentido, la ofrenda que dio aquella mujer pobre era inmensamente mayor, inmensamente más grande, inmensamente más poderosa, y era mucho más agradable a los ojos de Dios. Tenía olor fragante ante los ojos de Dios. Entonces, esta viuda, que conocemos ese pasaje en la Biblia, dio todo, y esa es la manera en que nosotros debemos ofrendarle a Dios. No esperando, no dándole lo que nos sobra, no dándole aquello que ya no necesitamos, no dándole algo que lo damos con dolor, que nos desprendemos de aquello así como que hasta la cara se nos mira que así triste pues para dar aquello. No, a Dios hay que darle con agrado y con entusiasmo, y si no, no le dé mejor, no le dé nada. El otro día mi esposa estaba ahí en la fraternidad en Gracia, en el capítulo, y había que ofrendar, y algunas fraternas dijeron, ay, no, dije que. Entonces dije, no, ustedes no den mejor, porque eso es estar botando el dinero prácticamente, eso no va a ser de bendición ni para ustedes ni para el capítulo, ¿verdad? A Dios hay que darle sin dolor, sin dolor. Dios y la relación con Él es lo que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. En nuestra vida, y más nosotros como fraternos, como fraternas, debemos entender que si estamos aquí, no es por casualidad, no es porque de repente venimos aquí. Yo quiero que nosotros entendamos que si estamos en este lugar, en esta mañana, si ustedes vinieron de Arandique, si vinieron de Candelaria, si venimos de Gracias, ¿verdad? No es una casualidad, es porque Dios nos escogió. Miren,
En el mundo hay miles de cientos de millones de personas. Y en esta mañana nosotros estamos aquí dándole este tiempo a Dios. Y yo personalmente, yo lo hago por agradecimiento. Porque yo sé de dónde a mí me sacó el Señor. Y cada uno de nosotros sabemos de dónde nos sacó el Señor. Y en ese sentido nosotros debemos estar agradecidos con Él. Y al menos en mi casa, con mi esposa, nosotros hemos entendido que el primer lugar lo debe tener siempre Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no fuese por su gracia y por su amor, nosotros no estuviéramos aquí, pues. Quizás nos estuviéramos levantando así como desvelados, ¿verdad? Con ganas de tomarse una sopa, así, ¿verdad? Cuando uno no anda en las cosas de Dios, pues anda en otras cosas que no son agradables, ¿verdad? Pero Dios nos escogió para que estemos aquí. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Si nosotros tenemos en cuenta este mandamiento, si nosotros entendemos que Dios es el gobernador de nuestra vida, que Dios es todopoderoso y que Dios es el que guarda y el que nos lleva en cualquier camino, en ese momento que nos despojamos de nuestro orgullo, que nos despojamos de nuestro machismo, que nos despojamos de la potestad que tenemos sobre nosotros mismos y se la entregamos a Él, en esa medida estamos abriendo la puerta para que la bendición venga hacia nosotros. Y lo dijo Jesús: este es el primero y más grande mandamiento. No hay otro mandamiento más poderoso que este. Amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. O sea, sin reservas. Usted no puede amar nada más grande que Dios. Y yo a veces le digo a mi esposa: ¿y usted a quién ama más? A Dios, me dice. A Dios, le digo, sí, a Dios. Y después a usted. ¿Verdad? En primer lugar, siempre a Dios. Siempre a Dios. Porque yo le puedo fallar en algún momento, pero Dios jamás nos va a fallar. Dios no solo nos pide amar a los que nos hacen bien, Él va más lejos. Tenemos que amar a los que nos hacen mal. Tenemos que amar a aquellos que no son nuestros amigos. Tenemos que amar a nuestros enemigos, incluso aquellos que nos han hecho mal, incluso aquellos que nos han dañado. Por eso decía: si hay algo en nuestro corazón que nos está apartando y le vamos a ofrendar a Dios, primero vayamos y pidamos perdón. ¿Y sabe qué? Y ese perdón no solamente es si nosotros le hemos ofendido a aquel. No, dice: si tu hermano te ha ofendido, o sea, si nos han hecho el mal a nosotros, tenemos que ir y pedir perdón, no importa. No importa que no hayamos sido nosotros los que hemos fallado. Si hay algo que alguien tiene contra nosotros, pidámosle perdón, ¿verdad? Porque dice el Señor que no tiene sentido solo amar a los que nos aman. Si eso es facilito, ¿verdad? Eso es facilito. José Orellana es un buen amigo mío, ¿verdad? Y yo lo amo en el nombre del Señor. Y él también yo soy un buen amigo de él y él me ama en el nombre del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué sentido tiene que nos querramos si los dos somos buenos uno con el otro? Hay que amar a aquel con el que ni siquiera lo conocemos, o aquel con el que tuvimos un problema, aquel con el que de repente hicimos un negocio y no quedamos en buenos términos. Ahí tenemos que amar, ahí tenemos que demostrar, ¿verdad? El prójimo es cualquiera, todos somos prójimos de alguien y de todos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿cómo es eso de amar al prójimo como a uno mismo? ¿Será que si a mí me va mal, quiero que al prójimo le vaya mal? O si a mí me va bien, yo quiero que al otro no le vaya bien. O sea, amar al prójimo como a nosotros mismos es hacer con él lo que nos gustaría que hicieran con nosotros.
sea, cuando dicen nosotros vamos a un ministerio donde hay muchos americanos, ¿verdad? Y el otro día platicando con ellos y me dice, ¿y ustedes por qué nos dicen Dios te bendiga? No, porque en la iglesia decimos Dios te bendiga. ¿Y ustedes por qué me pregunta eso? No, porque nosotros cuando decimos Dios te bendiga, me dice, es que ese día que yo le digo Dios te bendiga a alguien, le estoy diciendo que voy a orar por él todo ese día. ¿Ah? Y aquí nos dicen, Dios te bendiga todos los días de tu vida. Entonces me dice, yo me pregunto, ¿va a pasar orando por mí todos los días? Más o menos así es. Más o menos así es. En nuestras oraciones, aparte de agradecerle a Dios por la bendición diaria, es orar por el capítulo de la granadilla. Y cuando digo capítulo me refiero a todos los miembros, por el grupo de damas, por el grupo de damas de Candelaria, de hombres de Candelaria, por toda la zona. Pero aquí en la fraternidad todos somos fraternos, todos somos buenos, ¿verdad? En teoría. Entonces, no tiene sentido, dice la palabra, que oremos solo por los que nos queremos. Hay que orar por aquellos que no vienen. Hay que orar e invitar a aquellos que no vienen, que no conocen de Dios. O que en algún momento tuvieron una relación con Dios y que ahora por alguna u otra razón están enojados con Dios. Ahí, yo tengo amigos que están enojados con Dios. Y dicen, yo no quiero saber nada de Dios. Hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos e invitarlos. Y créanme que en el momento perfecto Dios nos va a traer. Esos son nuestros prójimos. Tenemos una gran oportunidad y más adelante ojalá tengamos la oportunidad de ver, pues a mí me decía que mirábamos un video, ¿verdad? Aquí en la fraternidad hay cómo amar al prójimo. Ahorita nosotros en Gracias, en la campa vamos a tener el 2 de junio la oportunidad de amar a los prójimos y de decirlo a través de una jornada de gracia. Y en esa jornada de gracia presentamos a Jesucristo en primer lugar y todo lo demás pues viene, ¿verdad? Jornada médica, víveres, piñatas para los niños y todas las cosas. Pero bueno, ustedes conocen muy bien lo que es una jornada de gracia porque este capítulo antes de formarse hubo una jornada de gracia aquí en Granadilla, ¿verdad? Y esa es una enorme bendición. Y esa es una forma de que nosotros podemos amar a nuestros prójimos aquí en la fraternidad, involucrándonos en todas las actividades, ¿verdad? Yendo y presentando a Jesús y haciendo agradable esa presentación, ¿verdad? Cualquier pretexto es bueno para presentar a Jesús. Nosotros en la fraternidad allá compartimos una comida, una merienda, una cena, ¿verdad? Pero ese es un pretexto para presentarle a aquellos a Jesús. Ese es un pretexto para hacer un momento, para propiciar un momento agradable, ¿verdad? Y poder convivir con Él. Entonces, eso lo estamos haciendo para agradar a Dios, para que Él vea nuestro corazón. Si nosotros lo hacemos de manera desinteresada, Él está viendo nuestro corazón. Una relación de obediencia con Dios es la clave para tu crecimiento espiritual y tu libertad financiera. Una relación de obediencia. Dice la palabra que el principio de la bendición es la obediencia. Dígale a la par, el que está a la par, dígale, el principio de la bendición es la obediencia. No le escuchó, dígale bien, dígale bien. Claro, yo cuando mis hijos me dicen, papá fíjese que necesito tal cosa, entonces, bueno, está bien, entonces, ¿se acuerda aquel día que le dije que fuera a hacer tal cosa? Y fue. No fui. Bueno, entonces no hay bendición. ¿Verdad? No hay bendición, así es. Así es. Cuando Dios nos manda algo, tenemos que ser obedientes. Cuando Dios dice a través de, ¿quién es su presidente, hermano? Rigoberto. ¿Dónde está Rigoberto? Ahí está. Cuando Dios le dice a Rigoberto, mande a Armando a compartir testimonio a Gracias. Entonces viene y le dice a Rigoberto, Armando, hoy quiero compartir testimonio a Gracias. No es Rigoberto el que le está haciendo el mandato. Es Dios a través de su presidente. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Rigoberto, Armando? Obedecer. El otro
otro día anduvimos, la semana pasada, ¿no, Chipito? Anduvimos por San Sebastián, un capítulo nuevo, ¿verdad? Anteriormente, pues, venimos aquí venimos aquí a San Andrés, ¿verdad? Hace como un mes más o menos. Y luego, el martes me toca ir allá a Tegucigalpa a hacer la presentación de la Convención Nacional. Por cierto, ya viene la Convención Nacional. Y ustedes se caracterizan por invadir todos esos eventos, ¿verdad? Eso es obediencia. Eso es obediencia. Porque ¿saben qué? Allá afuera la gente mira y dice, ¿qué era lo que tienen esos locos de la Granadilla que agarran para allá, para el Sahel un montón? ¿Qué será lo que tienen esos desgracias que se vienen así el domingo en vez de estar durmiendo, se vienen para San Andrés? Somos obedientes. Somos obedientes, porque ¿saben qué? Cuando uno se mete a una actividad, cualquiera que sea, olvídese de una actividad religiosa o de la fraternidad, cualquiera que sea la actividad que nosotros emprendamos, si usted se metió al café, si usted se metió al comercio, si usted se metió al estudio, usted tiene la responsabilidad de ser el mejor en obediencia a Dios, en obediencia a su familia, en obediencia a lo que Él tiene para nosotros. A mí una vez, en una borrachera, un tío mío me dijo, yo trabajaba con él en una empresa y me dijo, usted tiene que ser el mejor aquí, tiene que aprenderse todas las especificaciones de este proyecto, porque así nadie le va a votar nada. Y un bolo me vino a decir eso a mí. Entonces, si usted se metió a la fraternidad, tiene que conocer de dónde somos y de dónde venimos. ¿Cuántos han leído La gente más feliz de la tierra aquí? Levanten la mano. Mire, director zonal, hay que poner a leer a esta gente, la gente más feliz de la tierra. Ahora hay hasta audios, mire, les voy a ir, hasta audios hay del libro. Solo se mete a YouTube y pone La gente más feliz de la tierra, el libro, y le van a contar la historia, no la va a tener ni que leer. Y a propósito, tienen una tarea que al final, aquí está José Orellana, que les va a preguntar sobre el libro Vida Divina, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocer. Si somos fraternos, tenemos que conocer qué es la fraternidad, de dónde venimos, qué hacemos, qué no hacemos, ¿verdad? ¿Por qué hacemos estas cosas? Porque esa es obediencia. Si permanecer en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y también dice que hasta ahora nada hemos pedido. Tenemos que permanecer en Él. ¿Cómo vamos a permanecer en Él? ¿Qué es permanecer en Él? Es obedecer. ¿Y qué es lo que tenemos que obedecer? Los mandamientos. En esa medida vamos a permanecer en Él. Y en esa medida vamos a poder ser testimonios porque sus palabras van a permanecer en nosotros, van a vivir en nosotros. Y teniendo ese respaldo, vamos a poder pedir. ¿Verdad? Fíjense que yo soy abogado y cuando yo voy a una audiencia, al juzgado, yo voy y le digo, mire señor juez, le traigo esta prueba, le traigo esta otra, hicimos esta cosa, hicimos esto también, y yo trato de cubrir todo de tal manera que no dejo ningún espacio para que aquel hombre me dé lo que yo estoy solicitando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le pongo este ejemplo? Porque en la medida de que usted permanezca en Dios y sus palabras en usted, usted va a poder, Señor, he cumplido los mandamientos. Señor, he permanecido en usted, sus palabras han permanecido en mí, me mandaron a compartir a Gracia, me mandaron a compartir a Santa Rosa, me mandaron a Grandique, a San Francisco, y he ido, he sido obediente. Señor, por favor, le pido, tengo esta necesidad. Él ya la conoce, pero a Él le gusta y se agrada que nosotros le pidamos. Pero cuando le pidamos, pidámosle con sus palabras en nosotros. ¿Y cuáles son esas palabras? La Biblia. Esa es la palabra de Dios. Y con ese respaldo, dice, pidamos lo que querramos y os será hecho. Pero si estamos pidiendo y andamos en desobediencia,
Y a veces le decimos, oye, que yo le decía a Dios, Señor, deme la posibilidad de sacar un carro y en ese carro voy a trabajar y le voy a servir. Y fíjense que cabal, sacamos un carro, empecé a trabajar, pero no le serví al Señor. Y 4 meses después de haber sacado ese carro, me lo robaron. ¿Sí? Nunca más volví a ver ese carro. Fui desobediente. Si oyeres atentamente, dice Deuteronomio 28, de 1 en adelante, y se los dejo de tarea. Lean Deuteronomio 28, del 1 al 15, si no me equivoco. Y ahí está lo que va a pasar si oímos atentamente la palabra de Dios. Y cuando haya terminado de leer las bendiciones, no se quede ahí, lea más adelante. Porque ahí también dice lo que va a pasar si no oyéramos la palabra de Dios. Si no permanecen sus palabras en nosotros. Está bien clarito. Bien, vamos a ir avanzando porque el tiempo apremia. La pobreza o la riqueza no mide el estado espiritual de ser, el ser pobre no te hace ser más piadoso. A veces nosotros nos confundimos y decimos que hay gente, yo he visto gente que dice, no, yo no necesito ser rico porque soy humilde y Dios está en la humildad. Yo conozco personas muy bendecidas económicamente que son súper humildes, ¿verdad? Entonces la pobreza no es sinónimo de humildad, ¿verdad? Para ti la mejor ofrenda es tu humildad. Tú, mi Dios, no despreciarás a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Y eso lo dice David en los Salmos, ¿verdad? Y los que hemos leído los Salmos sabemos que es una alabanza permanente con Dios, ¿verdad? Permanente. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo lo que estoy enseñando. Miren, no hay cosa mejor que vivir alabando al Señor, que vivir en humildad, en armonía, que usted no necesita ir y comerse aquel gran manjar para sentirlo rico y sentirlo delicioso, comiéndose un par de tortillas con cuajada y frijoles, alabando a Dios. Créanme que eso es la mayor bendición. Y no quiere decir que porque uno come tortilla con frijoles que es pobre. Es la mayor bendición. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que no tiene ni eso. Hay gente que no tiene ni eso. Y más adelante van a escuchar algo, una bonita enseñanza sobre lo que es la bendición y la verdadera bendición a través de lo que nosotros tenemos y lo que creemos que tenemos. Sino también nos equivocamos y creemos que la riqueza consiste en tener el montón de dinero. No. Un fraterno nos compartió una vez que él era tan pobre, pero tan pobre que lo único que tenía era dinero. ¿Verdad? Porque la pobreza o la riqueza no la determina la cantidad de dinero que tenemos. La pobreza o la riqueza la determina la relación con la que nosotros vivimos en Dios, porque esa es la verdadera riqueza. La bendición de tener a Dios. Las riquezas no tienen sentimientos, simplemente lo que hacen es apropiarse de nuestro corazón cuando ponemos ahí. Dice la palabra que también la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces quiere decir que sinónimo de riqueza no es tener dinero. 1000 empiras en las manos de un fraterno puede traer alegría, servicio. ¿Verdad? Estos fraternos iban en el carrito a un draste, a servirle a Dios. ¿Verdad? Utilizó el dinero para ponerlo a la disposición de Dios. Pero 1000 empiras en las manos de un drogadicto, ¿qué puede traer? Tristeza, más maldición, ¿verdad? Entonces, Dios pone a la disposición los recursos para que nosotros los utilicemos a su favor. ¿Por qué Él te da el poder para hacer riquezas? Las riquezas no añaden tristezas. Miren, yo he visto gente que tiene tanto dinero y a la hora de tener una enfermedad no pueden tener la felicidad porque ese dinero no les puede comprar la salud.
Y ahorita que pasó la pandemia, yo recuerdo que mirábamos que aquellos hospitales estaban tan llenos y había gente que tenía dinero para pagar millones para internar a una persona en un hospital y simple y sencillamente no los aceptaban. O sea, la gente moría aún teniendo aquella gran cantidad de dinero para poder atenderlo. Pero ¿saben qué? El dinero no compraba la salud, ¿verdad? Entonces, la riqueza que te trae tristeza no es riqueza, no es bendición. La riqueza verdadera y real es aquella que te trae paz, alegría, gozo, bendición, una buena relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en el trabajo. Esa es la verdadera riqueza. La posibilidad de poder amar a Dios sobre todas las cosas, la posibilidad de amar al prójimo como a nosotros mismos, Y Jesús también les dijo a los apóstoles, hacer el bien y amar a los otros tal como yo los he amado. Imagínense cómo nos amó Jesús a nosotros, que siendo Dios se despojó de su divinidad, se humilló, fue castigado, fue flagelado y finalmente tuvo la peor de las muertes, muerte en cruz, muerte de cruz. De esa manera nos amó Dios a nosotros y de esa manera nos instruyó a que amáramos a los demás. De esa manera es que Dios quiere bendecirnos. El dinero no es malo. Nosotros podemos servir a Dios por medio de las riquezas que Él nos da. Miren, nosotros hemos visto fraternos, por ejemplo, aquí todos, yo me gozo porque ustedes tienen unos líderes de ejemplo aquí. Pues. Nosotros hemos visto gente que lleva a Carlos Milla, por ejemplo, a los AELs, 2, 3 carros llenos ahí, pues, que se ponen a disposición. Hoy José Orellana puso a disposición su carro, Benjamín puso a disposición su carro para que viniéramos acá. Pero fíjense que hay gente, nosotros lo hemos visto que tiene 3, 4, 5 carros y para ir a servirle a Dios andan pidiendo jalón porque es que se les van a dañar los carros. Una cosa tan sencilla como y ustedes son de admirar, miren lo que hicieron para venir a servirle a Dios. Hicieron un edificio. De esa manera hay que seguir amando a Dios, poner a disposición de Él lo que Él nos da. Y por obediencia, porque Él no lo necesita. Si Carlitos lo dijo al inicio, sabemos que Dios es el dueño del oro y de la plata, ¿verdad? O sea que no necesita. Pero en obediencia nosotros tenemos que agradarlo a Él. ¿Cómo tener prosperidad financiera? Y con esto vamos a terminar. De manera que Dios nos bendiga. Ser diligente. El diligente prospera más que el negligente, ya que el negligente empobrece. ¿Qué quiere decir diligente? Si a usted lo dejaron de moderador, cumpla su función de moderador. Si usted lo dejaron de servidor, atienda y sirva. Si usted lo dejaron de dar la identidad, apréndasela. O cuando la vaya a leer, léala bien. ¿Verdad? Porque si lo dejaron de servir y no va a servir, es negligente. Si lo mandaron a compartir testimonio y después puso cualquier excusa para no ir, es negligente. Ser alma generosa. El alma generosa va a ser prosperada y el que saciare también será saciado. ¿Verdad? Entonces, ser generoso quiere decir dar con alegría, con gozo, con entusiasmo, sin esperar nada a cambio. En esa medida vamos a ser prosperados. Debemos darle la honra a Dios con todos nuestros bienes. Tenemos que poner a disposición de Él lo que Él necesite. No necesariamente dinero, tiempo, ¿verdad? Servicio, trabajo. Todo debemos poner a disposición de Él. Debemos diezmar y debemos ofrendar, porque Él nos instruyó en eso. Debemos ser obedientes. Reconocer que tenemos la autoridad sobre todo principado, potestad, y todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. ¿Verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que reconocer que Dios nos ha dado esa autoridad. ¿Y cómo tenemos autoridad? Permaneciendo en Él y que sus palabras hagan mella en nosotros, permanezcan en nosotros.
en esa medida vamos a tener la autoridad de Dios. Pedí y no recibí porque pedí mal. Y dice, hasta ahora nada has pedido porque has pedido mal. ¿Cómo vamos a pedir? Con un corazón limpio, con un corazón desinteresado, con un corazón alegre, con un corazón entusiasta, despojándolo de lo que tenemos para dárselo a Él. Dios desea que su pueblo esté listo para recibir y para poder beneficiar a otros. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, vamos a procurar que el prójimo sea bendecido. Desear que el prójimo no tenga bendición nos aleja de Dios. Pero trabajar para que todos seamos bendecidos, eso nos acerca a nuestro Dios. Ustedes que trabajan en la tierra y que tienen más oportunidad de estar aquí en contacto con el campo, miren qué bonito se mira ese campo, ¿verdad? Qué ordenado, hasta geométricamente, pues, bonito. Así es el camino de Dios. Cuando nuestro corazón y nuestros deseos financieros se alinean a la palabra de Dios, entonces Él comienza a enriquecer nuestra vida. Debemos ser alineados a la palabra de Dios. Debemos ser organizados con lo que Dios nos manda. Debemos ser ordenados en todo momento. Dios no habita en el desorden. Dios es un Dios de orden. Necesitamos estar buscando diligentemente la voluntad de Dios en cada decisión que tomemos, ya que cada decisión que tomemos va a prosperar y va a estar en nuestro negocio. Y cuando le digo negocio, le estoy hablando de cualquier actividad que nosotros hagamos, ¿verdad? Necesitamos buscar de manera diligente la presencia de Él y su voluntad en nuestra vida. Yo le puedo decir que desobedeciendo la voluntad de Dios, solo nos va a venir a nosotros tristeza, pero abonando a la bendición vamos a ser muy bendecidos. De esta forma, Dios nos va a bendecir en todos los negocios que hagamos, porque Él sabe que cada porción de nuestros ingresos le van a servir a Él. Cuando estamos a disposición de Él, cuando lo tenemos a disposición de Él, cuando moramos en Él y su palabra está con nosotros. Hemos sido bendecidos para bendecir. Si usted está aquí en esta mañana, es porque ha sido bendecido. Dígale al que está a la par, soy bendecido y voy a bendecir. Póngase de pie. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad que nos brindó de poder estar aquí, de poder gozarnos y poder entender, mi Dios, que la única manera de alcanzar toda libertad, ya sea material, espiritual o financiera, es conocer su palabra y que ésta permanezca en nosotros. Entender que la bendición vendrá a nuestra vida si oímos su voz y la ponemos en práctica. En esa medida, pues, la bendición va a estar con nosotros, no para quedárnosla, sino para darla, para ir y bendecir a otros, porque en esa medida vamos a ser prosperados, multiplicados y victoriosos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, muchas gracias.